y todo público. No hay un estatus como estándar. Según el canal sensorial, es posible diferenciar distintas clases de comunicación, pero a grandes rasgos la comunicación masiva son medios que nosotros podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, los medios de comunicación actuales, como las noticias, los periódicos, la radio, métodos así. También hay servidores vía internet que influyen en la comunicación masiva, y una de estas plataformas es Discord. Donde, ¿qué hace Discord? Bueno, básicamente se generan servers, por ejemplo, con algunos jugadores o algunas gentes famosas crean su propio server y crean una comunidad variada. Esto es útil para hacer transmisión de algunos caracteres y mensajes específicos, porque por ejemplo en Discord es usual que se use para los streamings, para videojuegos y para gaming, que pues básicamente es para comunicarse entre grupos que son gente jugando o haciendo algunas cosas. La comunicación visual es la que se transmite por medio de mensajes, pero no mensajes como los conocemos, en plan mensajes de voz, sino mensajes visuales. Ejemplos de esto son publicidades que vemos a diario en aplicaciones, en la calle, inclusive en el internet. Todas esas publicidades son comunicaciones visuales, dado a que nos están dando una idea a través de un medio. El medio del cual le ocupan varía dependiendo de lo que tú estés ofertando y lo que estés publicitando. La comunicación auditiva tiende a ser como lo anterior, con una pequeña diferencia. En la anterior nosotros usábamos la persuasión para encontrar el mensaje y descifrarlo. Aquí lo que utilizamos es el medio auditivo. Ejemplos claros de esto pues puede ser la música, puede ser notas de voz, que bueno, en WhatsApp se pueden hacer. Inclusive este video que yo estoy haciendo forma parte de la comunicación auditiva. Por supuesto, es uno de los tipos de comunicación más usados en la actualidad, ya que puede conectar a personas a través de distancias relativamente amplias. Todo esto por medio de un dispositivo móvil, una laptop, un ordenador. Y además hace fácil lograr que la fuente del mensaje sea de carácter fácil de entender. Es decir, si tú envías una nota de voz a alguien al otro lado del mundo que comprenda tu mismo idioma, con una facilidad te lo va a entender, porque esto no decodifica la voz, no la altera. Y bueno, esto hace muy fácil la comunicación en la actualidad. La comunicación táctil, que es el siguiente tema, o bueno, subtema de esta exposición, es lo que básicamente se usa en personas discapacitadas de la vista, dado a que en este método los mensajes están hechos en forma de puntos, donde bueno, la persuasión de la mano es lo que permite que tú entiendas el mensaje, a qué se están refiriendo. Esto se transmite y se percibe a través del tacto, generalmente por la piel, y escritos en braille. Para los que no saben, el braille es este tipo de escrituras como el que se ve en la imagen, donde para algunos o para la mayoría parecerían simples puntos, pero en realidad contienen un mensaje. Esa cantidad de puntos almacenadas hacen un mensaje. La comunicación olfativa tiene que ver con el olfato, y esto se refiere a, por ejemplo, almacenar la información del olfato para después reproducirla. ¿A qué me refiero? El acto de percibir la información que da una persona por su olor
Al igual que la comunicación auditiva, el mensaje puede atravesar largas distancias, pero en este caso no es fácil de localizar la fuente ni establecer una secuencia de información. Sin embargo, el mensaje permanece en el ambiente mucho más tiempo de lo que ocurre con los sonidos, dado que un sonido solo lo puedes escuchar en una fracción de segundo, o en un minuto, o en un intervalo de tiempo contenido. El olor no, el olor lo puedes almacenar y puedes tenerlo el tiempo que tú requieras de almacenar esa información, porque al final de cuentas el cerebro lo recoge en forma de información y ahí es donde se hace el mensaje. De ahí pasamos a la comunicación gustativa. Esto es como lo anterior, con la única diferencia de que aquí utilizamos el sentido del gusto. Básicamente, esta comunicación es muy limitada, dado a que solamente pues lo puedes aplicar a un sabor único. Lamentablemente, este tipo de comunicación también es muy poco usada, dado a las propiedades químicas de los elementos que tú saboreas, y no hay datos precisos ni cadenas de información. A diferencia del anterior, este no contiene una cadena de información específica, simplemente es un sabor y a través de él puedes comunicar lo que tú puedes probar o a lo que sabe eso. Comunicación educativa. El contenido de esta clase de comunicación es de tipo educativo. Por ejemplo, cuando un alumno asiste a una clase en la que su profesor está impartiendo una materia. Según la perspectiva constructivista, este concepto es el proceso mediante el cual se estructuran la personalidad del estudiante a través de la interacción con el medio y los conceptos construidos. También, la comunicación educativa debe de tener como objetivo ser motivadora, persuasiva, estructurante, adaptativa, generalizadora y facilitadora de inteligibilidad. Comunicación periodística. Es la comunicación que se hace a través de diferentes medios de comunicación con la finalidad de informar al receptor desde la óptica periodística. Hoy en día, los comunicadores juegan un rol muy importante en la sociedad, pues la información pública, interés social y concientización de la sociedad está bajo su responsabilidad. Los periodistas son comunicadores especializados en investigar, analizar, interpretar y divulgar información. Comunicación publicitaria. Este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa envía un mensaje, generalmente a un grupo de consumidores, para dar a conocer su marca o vender un producto. En este caso, el principal interesado es el emisor, que es quien quiere vender algo. La comunicación publicitaria persuade y alienta a las personas a tomar una acción en particular. Esta es importante porque versa a las personas sobre las diferentes cosas que el negocio tiene para ofrecer. Comunicación cinematográfica. El cine es la comunicación a través de imágenes. Las múltiples dimensiones que alberga este medio de la comunicación posibilitan una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el arte y el medio de expresión característico del siglo XX. El cine está considerado como un medio de comunicación porque expresa intenciones, pensamientos, ideas, puntos de vista, costumbres e información. A través de las imágenes nos traslada a mundos que jamás hemos conocido. Nos sentimos identificados con las muchas historias que nos cuentan y con ellos nos transmiten emociones. Es así que cumple el común denominador de todo medio de comunicación, que es la función comunicadora. Comunicación televisiva. La televisión se impone como el medio de comunicación masivo de mayor importancia, después de 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya existían transmisiones experimentales desde 1926 en Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania. Esta comunicación se transmite por medio de nuestros televisores y la recibimos por nuestros canales visuales y auditivos. Comunicación virtual o digital. La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias al mundo conectado a través de Internet. Incluye plataformas tanto en una conversación por Skype como la escritura del emisor y la lectura del receptor de un artículo publicado en un blog. El término virtual hace alusión a la ausencia de sustento material para el envío de un mensaje como puede ser, por ejemplo, una carta o un escrito. También puede referirse a la falta de proximidad física entre emisores y receptores. Comunicación telefónica. Podemos definir el proceso de comunicación telefónica como un conjunto de acciones para la transmisión de información
entre el emisor y el receptor utilizando el teléfono como medio. Esta es la comunicación que se realiza a través de un aparato telefónico, ya sea fijo o móvil. Este tipo de comunicación nos permite comunicarnos con personas que se encuentran a cualquier distancia. Comunicación política. La comunicación política tiene un contenido de una fuerte carga ideológica. Un ejemplo de esto es cuando alguien asiste a un debate en el que el emisor es un político que pretende ganar su voto. A diferencia de la publicidad, la propaganda no tiene como objeto animar o a comprar, sino a cambiar la mentalidad de los receptores. También está la comunicación por señas, en la que este tipo de comunicación se refiere más a las personas sordas o sordomudas y las personas de su entorno para que entre ellos se pueda realizar la comunicación a través de círculos sociales o ya sea conformado por otros sordos o otras personas sin problemas auditivas. Otros tipos de comunicación son la comunicación vertical, en la que es un tipo de comunicación que se da en diferentes niveles o posiciones jerárquicas dentro de una organización. Existen dos tipos, la comunicación ascendente y la descendente. En la ascendente, de los empleados a los mandos superiores, y la descendente, que es de los mandos superiores a los empleados. Y también la comunicación horizontal. Este es otro tipo de comunicación organizacional, solo que ocurre dentro del mismo nivel. Por ejemplo, entre departamentos con el mismo rango jerárquico o entre trabajadores de la misma oficina. Y por último, existe lo que es la comunicación sexual y la emocional. La sexual tiene que ver con el contenido de tipo sexual, que se ha enviado verbalmente o enviando fotografías a través de alguna aplicación de una red social. Este tipo de comunicación se le conoce también como el sexting. Y la comunicación emocional se refiere al contenido de tipo emocional. Este puede ser verbal, o puedes expresar los sentimientos o no verbal, como por ejemplo el reír, llorar, gritar, enojarse, Y todo este eso, tipo. y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.